Hola, muy buenos días. Mi nombre es Viviana Román González. Soy magistra en educación y candidata a doctora en lingüística de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Hoy les voy a presentar esta conferencia que trata sobre la regulación de las emociones epistémicas en el aula, una nueva ruta hacia el aprendizaje. Me alegra mucho poder comentarles algo acerca de este tema, que es el que estoy trabajando actualmente en mi tesis de doctorado. Porque las emociones son muy importantes cuando se habla de aprendizaje, pero pocas veces se habla de las emociones desde este punto de vista que vamos a tratar el día de hoy. Voy a contarles un poco lo que el tema que vamos a desarrollar, y en primer lugar hablaremos sobre las emociones, que son las emociones en general, y después ya un poco más en específico, que son las emociones epistémicas. Luego pasaremos a hablar de regulación emocional. ¿Se pueden regular las emociones? Y si es así, ¿cómo y cuándo? Y por último, vamos a presentar algunas conclusiones sobre las emociones epistémicas, sobre la regulación emocional y, por supuesto, sobre los efectos que puede tener en el aula. Vamos entonces a comenzar a hablar, como les decía, de las emociones. Pero antes de tratar el tema de las emociones en general, quiero contarles una pequeña historia. Les presento a Camila. Ella tiene 6 años. Esta mañana Camila estaba en clase de ciencias naturales. La profesora mencionó que el sol salía por el oriente y se ocultaba por el occidente. Camila se sorprendió mucho al escuchar esto, ya que en su casa había escuchado que el sol salía por el occidente. Entonces preguntó: profesora, ¿el sol no salía por el occidente? A lo que la maestra respondió que no, y le mostró un mapa con los puntos cardinales para ilustrar lo que estaba diciendo. Camila se sintió muy confundida y pensó que le iba a decir a su papá cuando llegara a casa. Y antes de seguir, otra pequeña historia. Les presento a Andrés. Él tiene 5 años. Ayer Andrés estaba practicando algunas sumas con sus deditos. La profesora le dijo que estaba cometiendo un error, pues le estaba dando mal el resultado. Andrés lo intentó otra vez, pero le volvió a quedar mal, por lo que se frustró y dejó de hacer el ejercicio. La profesora se acercó a él y le dijo que era muy bueno que se hubiera equivocado, porque así iba a aprender cómo hacerlo mejor la próxima vez. Hizo la actividad junto a Andrés. Esta vez sí le quedó bien y el niño se sintió feliz. Tanto en el caso de la historia de Andrés como en el caso de la historia de Camila, vemos que surgen emociones en estos niños. Y en el caso de Andrés específicamente también vemos que la profesora hizo algo para regular esas emociones. De eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy, de las emociones, de cómo podemos regularlas cuando estamos en el aula con nuestros pequeñitos. Pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de emociones? ¿Qué es eso? Realmente como que lo vivimos, pero no sabemos definirlo. Hablemos entonces de emociones. ¿Cómo las definimos? Las emociones son episodios que surgen a partir de situaciones variadas, así como de la evaluación que hacemos de esas situaciones. Esto según autores como Scherer, Shore y Johnson, 2001, y Schumann y Scherer, 2014. Quedémonos entonces con esta definición de que las emociones son episodios. Autores como Fiedler y Bayer, 2014, y Gross, 2014, nos hablan un poquito más de las emociones y nos dicen que tienen 3 características fundamentales. La primera es que las emociones surgen siempre con respecto a algo. Ese algo se denomina foco del evento. El foco del evento puede ser, por ejemplo, un examen frente al cual yo siento ansiedad. Puede ser una visita que alguien me va a hacer. Puede ser, por ejemplo, la expectativa de ver una película nueva. Todas estas situaciones son el algo que genera la emoción y es el foco del evento. La segunda característica es que las emociones tienen múltiples componentes. ¿Cuáles son estos componentes de los que nos hablan los autores? Evaluativo, subjetivo, tendencia a la acción, motor y fisiológico. Cuando ellos nos hablan del componente evaluativo, realmente se están refiriendo a que
el evento, el foco del evento, digamos la situación, nosotros la evaluamos y le asignamos un significado. De esto se encarga este componente, de asignarle un significado a esa situación. ¿Es buena? ¿Es mala? ¿Me preocupa? ¿Me asusta? ¿Qué significa esta situación para mí? Y de la misma manera el componente evaluativo nos permite comunicar ese significado, comunicar nuestras emociones. El otro componente, que es el subjetivo, tiene que ver con lo que yo siento, con mi experiencia subjetiva de la ira, del miedo, de la alegría. El componente de tendencia a la acción, que es el tercero que vemos aquí, se relaciona justamente con que las emociones nos llevan no solo a sentir, sino a actuar. Y, por ejemplo, se manifiesta cuando sentimos curiosidad por algo y también experimentamos la necesidad de acercarnos a ese algo. Por supuesto, hay algo interesante aquí, y es que el componente se denomina tendencia a la acción porque no necesariamente tenemos que realizar la acción. Podemos también decidir no realizarla. Está otro componente, que es el motor. Este componente es muy importante porque se relaciona también con nuestra capacidad de comunicar las emociones. Por ejemplo, si yo estoy contenta, voy a sonreír, o si estoy triste, voy a bajar mi cabeza, o si estoy participando en una discusión y quiero mostrar mi desacuerdo, puedo cruzar fuertemente los brazos. Por esta razón, este componente es muy importante para las relaciones interpersonales y la manifestación de mis emociones con otras personas. Y por último, el componente fisiológico se relaciona con la reacción que ocurre en mis sistemas como resultado de una emoción. Por ejemplo, que se me acelere el pulso, que la sangre fluya con mayor rapidez hacia mis manos o hacia mis brazos y mis piernas, con el fin de prepararme para actuar frente a una emoción. Todos estos componentes están presentes y, como vamos a ver en un momento, interactúan y también ejercen su efecto en diferentes momentos. Y por último, nos dicen los autores que las emociones son más intensas y breves que otros estados afectivos, que otros eventos afectivos. Por ejemplo, el estado de ánimo suele ser más prolongado en el tiempo, pero no de tanta intensidad como lo es una emoción. Entonces, es importante que aprendamos a diferenciar las emociones de otros estados afectivos. Después de que ya hemos logrado tener esta conceptualización, los voy a dirigir a un marco teórico que nos va a permitir entender las emociones como un proceso. Este marco teórico lo crearon Gross y John en el 2003 y Gross en el 2014 y se llama el modelo modal. Las emociones como procesos. El punto central de esta teoría es que las emociones no solamente tienen los tres componentes que acabamos de mencionar, sino que además son procesos que se desarrollan en unos momentos específicos. ¿Cuáles son esos momentos? Según ellos son cuatro momentos. El primero se denomina situación. Es digámoslo aquí, surge el foco del evento, el algo que me va a generar la emoción. Esa situación puede ser real o imaginaria. Les puse aquí un insecto justamente para ilustrar todo lo que voy a decir. Digamos que la situación real se presentaría si yo entro en una habitación y encuentro un insecto, pero la situación también puede ser imaginaria. El solo hecho de imaginarme en entrar a una habitación y encontrarme un insecto me va a generar también una emoción. Entonces fíjense que la situación puede estar afuera o adentro de mi mente, y lo importante aquí es que debe ser psicológicamente relevante para mí, para que me genere una emoción. Si no es relevante, la emoción no se va a presentar. Pero después de que surge la situación, viene un segundo momento, al que los expertos denominan atención. Entonces, me encuentro en una situación y ¿qué pasa? Dirijo mi atención hacia ese algo, hacia ese foco del evento. ¿Qué es la atención? No es otra cosa que asignarle recursos cognitivos a ese algo. Cuando yo le asigno recursos cognitivos a algo, pongo mi sistema sensorial en alerta para recibir de primera mano toda la información relacionada con ese evento. Entonces, mis ojos miran atentamente también, escucho atentamente lo que pasa, incluso el tacto, todos mis sistemas sensoriales se activan.
para poner atención a ese evento. Ese sería el segundo momento. El tercer momento se denomina evaluación y es ahí donde el componente evaluativo también viene a actuar. Recuerda que lo dijimos, el componente evaluativo es el que tiene que ver con elaborar significados. Entonces, estoy en una situación, le puse toda mi atención y ahora voy a elaborar un significado. ¿Qué significa esta situación para mí? ¿Es algo alegre? ¿Es triste? ¿Es importante? ¿No es importante? ¿Es justo? ¿Es injusto? ¿Es aburrido? ¿No es aburrido? Realmente, ¿qué significa esta situación para mí? Cuando yo hago esta evaluación de esta situación, entonces ahí genero una respuesta emocional y ese es el último componente, el componente de respuesta, que implica unos cambios en los sistemas de comportamiento, también en el sistema fisiológico y experiencial. Allí, digamos que es realmente donde yo vengo a sentir y a expresar esa emoción. Entonces, viniendo otra vez al ejemplo del insecto, ¿cierto? Si yo en el paso anterior hice una evaluación de que ese insecto es peligroso, de que la situación es peligrosa, mi respuesta natural va a ser salir corriendo de la habitación donde vi el insecto o donde pienso que puede estar. Tenemos así 4 momentos en los cuales vemos que se desarrolla la emoción. Por eso es que estos autores hablan de que la emoción es un proceso, porque se va desarrollando. Y no solamente eso, sino que además es cíclico. Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos una pequeña flechita que nos vuelve a enviar al primer momento. Y eso sucede porque cuando yo tengo una respuesta emocional, la situación cambia y eso vuelve a iniciar el ciclo necesariamente. Entonces la emoción termina allí o genera otras situaciones que van a dar origen a otras emociones. Ahora, ya tenemos un poco más claro el tema de las emociones en general. Ya dijimos que es un proceso, se desarrolla en 4 momentos y ahora sí vamos a hablar de lo que son las emociones epistémicas. ¿Cómo podemos definirlas? ¿Qué son? Las emociones epistémicas se relacionan con el conocimiento y su generación. Y en este orden de ideas son el resultado de las cualidades cognitivas de las tareas relacionadas con el conocimiento y el procesamiento de la información. Esto según autores como Peckman y Stephens 2012. Entonces, diríamos que las emociones epistémicas, el foco del evento siempre es el conocimiento. ¿Sí? Yo estoy procesando información, yo estoy creando información, yo estoy compartiendo información y esa va a ser la situación, digamos, ese va a ser el foco del evento siempre, el conocimiento. Son emociones que se generan con respecto al conocimiento. Hay algo muy importante y es que el componente evaluativo aquí es sumamente protagonista. Que el criterio personal, o sea, la evaluación que yo hago, lleva a evaluar la información nueva con respecto a la ya existente, a mis creencias, incluso con respecto a qué tan fácil o difícil puede ser esa información. Entonces, el componente evaluativo acá juega un papel fundamental para generar las emociones. ¿Cuáles son estas emociones? Vamos a presentar algunas. Ustedes se van a dar cuenta de que son emociones que también aparecen en nuestra vida cotidiana, solo que estas, como decíamos, aparecen en eventos específicos que tienen que ver con el procesamiento de la información, con la creación de conocimiento. Tenemos entonces la confusión, la frustración, la ansiedad, la duda, que han sido caracterizadas como emociones, digamos, con una carga experiencial negativa, mientras que están también la sorpresa, la curiosidad y la alegría, que han sido definidas con una carga experiencial positiva. Hay muchas más, por supuesto, pero estas son algunas de las que pueden surgir cuando nosotros estamos aprendiendo algo nuevo. Y digamos que este es el tipo de emociones que podemos encontrar en nuestra aula también. ¿Cómo afectan las emociones epistémicas las tareas cognitivas? Fiedler y Bayer en el 2014 hicieron un recorrido por muchos estudios y llegaron a la conclusión de que las emociones positivas y negativas afectan de manera diferencial la forma en que aprendemos y también la forma en que procesamos el conocimiento. Entonces ellos dicen que a través de los estudios pudieron encontrar